Buenas tardes a todos los gradianos. El día de hoy tenemos una capacitación programada sobre el tema viruela del mono. Para ello tenemos a la médico ocupacional, la doctora Susi Mejía Córdoba, médico especialista del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo, CEPRI, en el Salud. Doctora, buenas tardes, por favor. Buenas tardes con todos ustedes, señoras, señoritas. Realmente hoy en día vamos a compartir un tema bastante amplio con respecto a esto de la viruela mono, su prevención, cómo se contagia y cómo son los síntomas que pueden presentar con respecto a esta enfermedad. Como bien saben ustedes, esta enfermedad ha sido ya puesta en alerta a nivel mundial más o menos por el mes de mayo, con los casos que se han ido incrementando tanto en Reino Unido, en Portugal, como también los Estados Unidos, y a su vez también aquí en Perú con nuestro primer caso que empezó también en el mes de mayo. Entonces, ay, esto se atracó. Un ratito y se atraca la... Ahorita sale la otra... Un ratito, por favor, se ha atracado la... Sí, doctora, si no, vuelvo a compartir la pantalla. Mientras voy compartiendo el link, por favor, no se olviden de inscribirse. Les comparto en el chat. Nada. Voy a salir y nuevamente coloco el PPT, ¿sí? Hola. Está bien, doctora. Voy a salir, ¿ya? Por favor. Sí, sí, sale. A ver. Ya. A ver si acá sí le da. Ya. Entonces, estaba hablando con respecto a esta enfermedad que, bueno, ya a nivel mundial están con todos los casos acá comprometidos. Entonces, esta viruela del mono, que es una zoonosis o una zoonosis, fue descubierto en colonias de monos en el año 58 más o menos, y es necesario hacer saber que el primer caso con respecto a esta viruela del mono ha sido descubierta más o menos por los años 1970, y donde en la República del Congo, ¿no? Entonces, desde ese momento se han ido reportando casos en varios países del África, tanto en el África Central también como en el África Occidental. Ya para el año 80, más o 79, 78, 79, 80, se erradicó la viruela. Sin embargo, tras estas circunstancias de viajes y entre continentes o entre países, este virus ha salido fuera del continente africano, por lo tanto se relacionan con los viajes internacionales o con animales también importados. Hubo un brote en el año 2000, 2003 más o menos, un brote en Texas, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por intermedio de los perros de pradera, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, esta enfermedad se ha ido ya ampliando su ratio, en este caso de inmersión, y con esta situación se han notificado casos ya a partir de los años 2010, 2016, 17, ya se notificaron casos en otros países también dentro del África, tanto del África Central como el África también occidental. Tanto así que llega, luego después de Nigeria, hubo un brote de 132 casos y hubo aún más todavía, y esto pasa, bueno, a través de los viajes y a través de estas relaciones que hay internacionales, también pasó a la unidad al Reino Unido, a Israel y a Singapur, ¿no? Entonces ya tenemos acá en los años 2018, 2019, ya entra Singapur, ya entra Israel, ya entra el Reino Unido, y por lo tanto se empieza a expandir ya por América, ¿no? Entonces, América del Norte,
tuvo sus primeros casos, sus primeros brotes más o menos por los años 2000, 2003. Acá en América del Sur, por ejemplo, ya hablando específicamente con Perú, inició en el mes de mayo aproximadamente, ¿no? Entonces, estas circunstancias nos lleva a poder decir cómo es nuestra situación situacional, o sea, actual en estos momentos con respecto a la viruela del mono. En septiembre, o sea, de este año, el Organismo Mundial de Salud, la OMS, ha reportado más de 50.000 casos que se han sido confirmados a nivel mundial y los 16 defunciones, ¿no? Pero dentro de esas 16 defunciones incluye también la defunción que hemos tenido, o sea, algún caso de muerte que hemos tenido en una persona en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, ¿cuáles son los países más afectados con respecto a esta enfermedad? Tenemos que son los Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Brasil, no dejando de lado también los otros países que en alguna u otra oportunidad tuvieron esta enfermedad. Entonces, es necesario recalcar que dentro de América del Sur, nosotros somos los segundos, en este caso el segundo país que estamos con altas tasas, o sea, con altas enfermedades de viruela del mono que están confirmados, y esto le corresponde a Perú después de Brasil, ¿no? Es necesario recalcar que a la fecha, acá en el Perú, o sea, en Lima Metropolitana, tenemos ya más de 1.723 casos, incluyendo que el Callao tiene 149 casos. A nivel de Lima provincia, 22 casos, y a nivel de todo el Perú, prácticamente en todas las 19 regiones que nosotros tenemos, ya tenemos 301 casos confirmados. Bajo esta premisa y esta situación actual, es necesario que ya nuestros casos a nivel de todo el Perú se ha elevado a 2.173 casos. Sin embargo, hoy día, bueno, salió un reporte un reporte de un diario que ya los casos han incrementado a más de 2.200 casos. Entonces, bajo estas circunstancias se espera que el CDC, en este caso del Centro de Prevención de Enfermedades de acá del Perú, confirmen, porque ellos tienen las semanas epidemiológicas, y los datos que les estoy dando es hasta el 18 de septiembre de 2022, que ya tenemos 2.173 casos de viruela del mono, ¿no? Como antes les comentaba, ¿no? Las víctimas, en este caso de esta enfermedad, residen acá en Lima Metropolitana, en todos nuestros distritos. Uno de los distritos que mayor envergadura, los mayor número de casos confirmados con viruela del mono es el distrito de San Martín de Porres, ¿no? En la provincia constitucional del Callao tenemos 149 casos. A nivel de Lima provincias, llámese Canta, llámese Huacho, llámese Cañete, etcétera, tenemos 22 casos. Y a nivel del Perú en general, en todas las regiones, los departamentos suman 301 casos, ¿no? Es necesario tener en cuenta eso, dada la envergadura de toda esta situación, y de poder tomar todas las acciones de prevención, todas las precauciones que debemos de tener nosotros como pobladores y nosotros también como personal de salud, ¿no? Entonces, como les digo, los casos de acá de Lima, de Lima ciudad, de 1.701 casos, está esparcido a todo nivel de todos los distritos de Lima, incluyendo, como antes le comenté, de que el distrito de San Martín de Porres es que repunta con este número de casos, que más o menos son 170, 171 casos. Entonces, ven ustedes acá la distribución, de acuerdo al CDC, la sala situacional de la viruela del mono, CDC, que tenemos acá en el Ministerio de Salud. Entonces, por lo tanto, es un panorámico de lo que está sucediendo con respecto a esta enfermedad, a este tipo de virus que nos está atacando, ¿no? ¿Y
¿Cómo podemos definir pues la viruela del mono, ¿no? La viruela del mono indudablemente es una enfermedad zoonótica, ¿no? Quiere decir que hay una transmisión entre animales y que lo transmite hacia el ser humano, ¿no? Entonces, esta transmisión de animales humanos puede producirse por mordeduras o arañazos de un animal infectado, cuando se manipula animales silvestres, o también mediante el uso de productos elaborados con animales infectados o la carne mal cocida. Entonces, este virus tiene un género, o sea, tiene una familia, ¿no? Pertenece al género Orthopoxivirus, que tiene su familia Poxviridae, y a su vez tiene una subfamilia, imagínense, tiene una subfamilia, el Chordopoxviridae, y esto incluye el virus variola, causante también de la viruela, ¿no? Tenemos entendido que dentro de esas cepas que se tienen acá, una de las cepas las más agresivas de viruela del mono ha sido la cepa del Congo, o sea, en esta de África Central. Y en este caso también hay otra cepa, que es la cepa del África Occidental, y donde indican que esta es la de menor virulencia. Es necesario recalcar que dentro de estas cepas hay linajes, o sea, hay un linaje entre ellos en los cuales se identifica, y que indudablemente dentro de este grupo de virus, o sea, ese linaje dentro de ese grupo de virus, de esas cepas, entonces están estrechamente, ¿cómo se llama?, relacionados con su ancestro en común. Su ancestro común es la viruela del mono, y tenemos dos cepas, la del Congo, que es del África Central, y la cepa del África Occidental, ¿no? Entonces, según dice que la tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas, ¿no? Como vemos nosotros en las láminas anteriores, hemos tenido a nivel mundial 16 casos de fallecidos. Indudablemente acá en el Perú hemos tenido un solo caso, ¿no? O sea, la tasa de letalidad es baja. En la mayoría de los casos dice que se han propagado de forma sexual, o sea, sexualmente, ¿no? Una concentración particular entre los hombres. Y llama aquí la atención, por ejemplo, que en los estudios, o sea, el CDC, nuevamente lo vuelvo a repetir, ellos indican pues de que hay un 98.4% más o menos de varones contaminados, o sea, el 98.4% de casos confirmados son hombres. Y estos, dentro de acá, de estas situaciones de varones que son entre 30 y 35 años más o menos indican, ¿no? Y dentro de ellos, el 69-70% ha mantenido sexo hombre con hombre, ¿no? Entonces, esa situación también está en estudio y llevando a desencadenar, bueno, que la transmisión también de esta enfermedad es de persona a persona, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta esta situación, bueno, un medio como para cultura y otro para también el tipo de prevención que pudiera verse, ¿no? La Organización Mundial de Salud indica, ¿no? Y es así, cuando hablamos de bioseguridad, cuando hablamos de cualquier tipo de enfermedades de esta naturaleza, por virus, bacterias, etcétera, todos estamos en riesgo, ¿no? O sea, todas las personas estamos en riesgo, desde el más pequeño hasta el señor de la tercera edad, todos estamos en riesgo de contraer este virus. Y en este caso hacen hincapié también ellos que los niños, las mujeres embarazadas y las personas inmunosuprimidas, o sea, cuando hablamos de inmunosuprimidas, indican pues personas que tengan alguna enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, ellos sí se consideran con una particularidad de estar en riesgo. ¿Por qué? Porque el 59% que han estudiado dentro de esta gama, de toda esta situación de acá de la viruela del mono, se han encontrado que más o menos entre el 59 y el 60 pacientes son de pacientes con viruela del mono, son señores que han tenido o que tienen SIDA, ¿no? Entonces, y hablamos siempre de esta zoonosis, o sea, una zoonosis que la viruela del mono es una enfermedad zoonótica
entonces causada por infección de la viruela del mono. Pero según los científicos también dicen, ¿acaso los monos son los grandes villanos? Se hacen esa pregunta, ¿no? Entonces, en 2003, en el 2003, en la cual hubo esta situación de importación de esta enfermedad a los Estados Unidos, hacen los estudios. Entonces, bajo estas circunstancias se relaciona pues esto con el contacto con los perros de pradera, como antes ya les comenté. Y la pregunta que ellos se hacían, entonces decían, ¿no? Estamos hablando de un virus con un potencial de contagiar a distintos tipos de animales sin distinción, y de ahí saltar a los humanos. Entonces, esa era la gran pregunta que ellos se hacían, ¿no? Entonces, una consecuencia de esta pregunta, de ese estudio, es que ellos mismos contestaron de que lo que pasa es que esta transmisión entre los animales es más eficiente, o sea, es más rápida, o sea, que la que se da entre todos los humanos, ¿no? Entonces, la viruela del mono puede transmitirse a las personas por diversos animales, no solamente por el mono en sí, sino también se puede transmitir por diversos animales, llámese roedores, llámese los primates que están los monos, pero a su vez también tiene una propagación secundaria que es en este caso de persona a persona. Se han encontrado en este caso virus de esta naturaleza en ratas gigantes de Gambia. Las ardillas, es una situación que la vez pasada en una conferencia decían, ¿no? Las ardillas es un ente, es un roedor también, y es un ente transmisor, que podría ser transmisor de este virus del mono, ¿no? Entonces, y consideran que realmente este tipo de roedores puede ser el principal también reservorio de este virus. Y por lo tanto, muchas de estas personas que en el África, por ejemplo, comen carne de mono, etcétera, etcétera. Entonces, es altamente probable que una cocción deficiente de esa carne, entonces, o una inadecuada cocción de la carne de estos animales infectados haya provocado también esta situación, en este caso de viruela de mono, para las personas que viven ahí en África, ¿no? Entonces, dentro de la epidemiología, nosotros debemos de saber cuánto tiempo es el periodo de incubación de esta enfermedad. Se considera que es de 6 a 16 días o también entre 5 y los 21 días, ¿no? Entonces, ese es el periodo de incubación que varía, o sea, varían entre días, entre 5 y 21 días y 6 y 16 días, ¿no? ¿Y cómo es la transmisión de este virus o de esta enfermedad? Se transmite a través del contacto directo o indirecto, bien sea con sangre o sea con fluidos corporales, con las lesiones que emanan a través de las costras o de estas pústulas que se forman por estas vesículas que se forman, o bueno, también por las mucosas de los animales que pudieran estar infectados. Hay una transmisión también de persona a persona, o sea, el contacto estrecho, en todo caso, con estas secreciones infectadas por las vías respiratorias. La transmisión puede ser por las vías respiratorias, a través de las gotitas que nosotros botamos al estornudar, por ejemplo, al hablar también, por esas lesiones cutáneas, nuevamente, como le estoy diciendo, y también con aquellos objetos que pudieran estar contaminados con los fluidos que emana el paciente, o sea, de las pústulas que emana del paciente o de los materiales de las lesiones, ¿no? Entonces, si esto se transmite también de mamá, si es una persona que está embarazada, está gestando y tiene la viruela, se transmite directamente a la placenta, ¿no? Entonces, en todos los casos reportados indica esta epidemiología, o sea, la literatura, que la sintomatología de esta enfermedad es menor, o sea, no causa mayores estragos como, por ejemplo, el COVID, ¿no? Que hemos tenido en la primera ola, ¿no?
Pero siempre el paciente siempre va a presentar fiebre, va a presentar el rash, o sea, la presentación de las maculopápulas, y que hay que saber diferenciarlo con otro tipo de enfermedades, llámese sarampión, llámese varicela, llámese cualquier otro tipo de exantema que pueden salir en la piel, ¿no? Indudablemente se transmite a través de la sangre, a través de los líquidos corporales, a través de las lesiones de la piel, o sea, de la piel con esas pústulas que salen, incluido cuando está en seca, que nosotros le decimos cuando está en costra, a través de las mucosas de animales salvajes infectados, como roedores, primates, etcétera, etcétera. A través de los fluidos corporales, o sea, en los fluidos corporales también por relaciones sexuales, por estas gotitas también que nosotros sacamos, digamos así, a través de la tos, a través del estornudo, a través del habla también. Entonces, es necesario tener presente esto, ¿no? Que a través de nuestras secreciones que pudieran estar infectadas en las vías respiratorias, entonces estas gotitas se producen y van a través en el momento que uno tose, en el momento que uno estornuda o también en el hablar, ¿no? También se transmite a través al tocar las lesiones con los materiales usados en la limpieza, o sea, o manipulación de la lesión, ¿no? O sea, en el momento que están limpiando las lesiones, porque estas lesiones se pueden infectar. Entonces, y también por tocar los objetos contaminados donde estuvo el paciente. Entonces, tenemos esta serie de situaciones de transmisión, diría en todo caso, o de contagio de esta viruela del mono, en las cuales nosotros tenemos que tener grandes precauciones o las medidas de prevención que deben ser exactas, ¿no? Entonces, nuevamente, se puede ser a través de la sangre, a través de las lesiones de la piel, a través de los fluidos que uno emite, bien sea por esas pústulas, bien sea a través de las gotitas de Pfluffer, en este caso al estornudar, en este caso al hablar, en este caso al toser, por los objetos contaminados, y es indudablemente por la manipulación de estas lesiones también nos podemos contaminar, por comer, o sea, carnes mal cocidas, y a través, como antes le dije, que es línea directa de la madre a hijo, ¿no? Puede ser esto. El periodo de transmisibilidad que antes le dije que es de entre 5 y 21 días, y puede ser 5, 16 días, etcétera, etcétera. Entonces, todo el periodo de contagio, señores, tengan presente, ¿no? Va a abarcar, o sea, abarca desde que aparece la fiebre con los síntomas respiratorios hasta que se desprenda la costra, ¿no? O sea, todo este periodo de contagio es un periodo de mucho cuidado, como se dice. No así también previniendo que antes, por ejemplo, que usted estuvo en contacto con una persona supuestamente con viruela, durante esos 21 días previos a su primer día de fiebre, hay que tener ojo, pestaña y ceja. Entonces, el periodo de contagio, indudablemente, ya usted está contagiado cuando ya le aparece la fiebre, ¿no? Ya tiene síntomas respiratorios, ya tiene síntomas de dolor muscular, ya tiene síntomas de aparición de los ganglios linfáticos, sea en el cuello, detrás de la oreja, ganglios linfáticos en la axila, en las ingles, etcétera, ¿no? Y cuando ya salen las máculas, o en este caso las maculopápulas, que ya salen principalmente en la cara y luego se va hacia la palma de las manos y a las plantas de los pies, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que da esta enfermedad? Indudablemente es la fiebre. El dolor de cabeza que es intenso, o sea, pacientes que están en el hospital, que han estado internados, o personas que están en aislamiento en su casa, dice que tienen fiebre alta, mayor de 38 grados, tienen un dolor de cabeza bastante intenso,
tienen dolores musculares, sobre todo en la espalda baja, la espalda alta y la espalda baja, tienen mialgias, o sea, todo el organismo, o sea, todo su sistema musculoesquelético está inflamado, con una astenia intensa, tiene los ganglios linfáticos, o sea, la linfadenopatía es algo muy importante también que resalta en esta situación. O sea, son los ganglios que se inflaman tanto del cuello, tanto detrás de la oreja, tanto de la axila y tanto de las ingles, que son palpables ahí, ¿no? Hay una astenia generalizada. Y una vez que ya pasa la fiebre, recién salta la erupción, ¿no? Entonces, esta erupción, ¿dónde salta primero? Primero salta a la cara. O sea, es como decían, en la cara no, no. Es lo primero que salta es en la cara. Vemos acá que de acuerdo a la literatura nos dicen que un 95% afectan la cara y el resto, y un 75% afectan las palmas y las plantas de los pies, ¿no? Una vez que pasa la fiebre, señores, se desarrolla esta erupción, tanto en la cara y se va expandiendo en el cuerpo. A diferencia de otras erupciones, como hemos tenido así, por ejemplo, la varicela, que es muy similar, ¿no? Que empieza con un exantema, una maculopápula, se vuelve una vesícula, se vuelve pústula, costra, pero esto es como un salpicado, es como decir el salpicado de agua, que usted salpica el agua igualito, ¿no? En cambio acá no, se llena primero la cara para luego ir a las manos, a las plantas de las manos, a las plantas de los pies, indistintamente también en las zonas genitales. Incluso dice la literatura que dentro de ello estos pueden provocar proctitis, ¿no? O sea, quiere decir una inflamación del recto, que es una situación, una señal atípica, dicen, ¿no? Sin embargo, debemos de tener en cuenta esas situaciones, tanto así también provocar esta situación de las lesiones de acá de la viruela del mono, puede provocar una amigdalitis muy intensa, ¿no? Entonces, más o menos el 25% indica así los estudios que están haciendo de que las amigdalitis ocupan pues un 25% de estos casos en los cuales están las amígdalas completamente inflamadas, ¿no? O abscesadas también, ¿no? Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Y bueno, pues la contaminación de esta enfermedad, que dura de entre 6 y 13 días, aunque puede llegar hasta los 21 días. Generalmente lo catalogan que están en el periodo de entre los 6 a los 21 días, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta esto. Entonces, para reconocer mejor el exantema, o sea, las máculas estas que salen, primero tiene una evolución, que sale como una maculopápula, o sea, como que una ronchita, ¿no? Le sale, luego se convierte en vesícula, que está llenita de un líquido, luego se convierte en pústula, luego se seca, está en la costra, y luego se elimina, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, durante todo este periodo se debe de tener cuidado, señores. Cuidado, ¿por qué? Porque hasta en la costra, todavía hasta que no bote la última costra, no está exento de contaminar a otras personas, ¿no? Entonces, un tema en los cuales el médico, o sea, el personal de salud debe de tener en cuenta con respecto a esta enfermedad es diferenciar con otros tipos de exantemas, o sea, con otras enfermedades similares, ¿no? Virales también, como el sarampión, la varicela, con otras infecciones que también pueden estar ahí pululando, o sea, infecciones ya desde el punto de vista bacteriano, bien sea en la piel, puede ser una sarna, o la sífilis, que ya muy escasamente para estos tiempos, porque bueno, la penicilina nos ha ayudado bastante para poder erradicar la sífilis, sin embargo todavía existen algunas situaciones, y también poderlas diferenciar con alergias medicamentosas, ¿no? Porque se puede también salir como un sarpullido, etcétera, etcétera,
Pero la diferenciación está en que estas vesículas, o sea, estas maculopápulas, o sea, esa sarpullido que puede, hablemos así, primero se va a la cara, luego se va a las plantas, o sea, las plantas de los pies, las manos, las palmas de las manos, y eso es una gran diferencia con la varicela, como antes le digo, ¿no? La varicela, perdón, sale indistintamente en la cara, en el hombro, en el cuerpo, en el abdomen, indistintamente, ¿no? El sarampión se viste, es como cuando uno se pone la pijama, ¿no? Se viste la cabeza, comienza a enrojecerse, las eritemas comienzan a salir en la cabeza, el tórax, los brazos, perdón. Luego va bajando hasta los pies y luego cuando ya sale, acabó su desorden, porque el virus cuando entra a hacer desorden en el organismo, sale y sale también cuando uno se quita la pijama, ¿no? Esto es importante tener como diagnóstico diferencial. El diagnóstico definitivo de acá de la viruela del mono es a través del examen de laboratorio, las pruebas de laboratorio, ¿no? Las pruebas moleculares, ¿no? Prueba del suero, o sea, los hisopados que se hacen en las lesiones de la piel, o sea, directamente en las lesiones de la piel o en las costras que ya están secas, también se hace el examen para poderlos examinar. Y por lo tanto, en tiempos reales, bueno, ya tienen las pruebas, sale positivo, ya es viruela del mono, ¿no? Entonces, estos frotis de exudado, bueno, lo realiza la enfermera, el médico, etcétera, laboratorio, indudablemente ya dan el diagnóstico definitivo con respecto a viruela del mono, ¿no? Entonces, es necesario tener en cuenta esta situación. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad? La OMS, en este caso el Organismo Mundial de la Salud, indican que no hay tratamiento. Y realmente no hay tratamiento específico tal cual como, por ejemplo, para una enfermedad bacteriana, ¿no? Llámese una amigdalitis bacteriana, usted ya tiene un antibiótico para poder atacar y lo saca. Una tuberculosis, usted tiene una gama de medicamentos para poderlo atacar. Entonces, pero para el virus, esto de la viruela del mono, no hay un tratamiento específico, no hay un antibiótico específico, salvo de que se tiene la vacuna como un elemento de profilaxis y de prevención con respecto a esta enfermedad, ¿no? Dado que en los casos ya para el año 78, 80, como antes le decía, se erradicó la viruela, entonces a partir de ahí ya dijeron no más viruela, no más vacunas, no se apliquen vacunas, entonces por lo tanto la eficacia de eso, bueno, acá llegaron al 85% para prevenir esta enfermedad, es las viruelas, ¿no? Según la OPS, o sea, el organismo de Panamericana de la Salud, ellos dicen, ¿no? Como es una vacuna que ha estado prácticamente, tienen que reavivarla nuevamente para poder hacerlos preparados, solamente en Dinamarca se pueden hacer este tipo de vacuna, ¿no? Por lo tanto, el suministro de eso es bastante exhaustivo. Entonces, incluso llegaron a declarar, ¿no?, de que esta vacuna, que es de tercera generación, sí es elaborada pues por un solo productor, en este caso en Dinamarca, ¿no? Entonces, están en estas situaciones, ¿no?, de que tenemos la noticia, ayer salió la noticia justamente en el CDC, sale la noticia de que de las 100.000 dosis de vacuna, porque la OPS aprobó, justamente acá le coloco la fecha del 5 de agosto, aprobó el acceso, en este caso, de tener vacuna contra la viruela del mono para América, ¿no? Entonces parece que ya sacaron las 100.000, unas primeras 100.000 dosis, de las cuales para Perú le va a corresponder 9.000 o 10.000 dosis, me parece, ¿no? Entonces ya queda en el MINSA, en este caso el Ministerio de Salud, de poder decir, pues, qué personas o a qué población de riesgo se van a tener que aplicar este tipo de vacunas, ¿no? Entonces necesariamente parece que para fines de septiembre
o a fines de octubre probablemente ya el MINSA cuente con esta vacuna, en este caso contra la viruela del mono. Visto todo esto, ¿qué hace pues la OPS, ¿no? La OPS, la OMS manda su voz de alerta, ¿no? O sea, en mayo mandan su voz de alerta para todos los países. ¿Por qué? Porque confirmaron pues de que esta enfermedad iba creciendo, ¿no? Dan su alerta epidemiológica a nivel mundial. Y tanto acá en Perú también da su alerta epidemiológica, que me parece que fue en mayo, 20 de mayo, si no me equivoco, da su alerta epidemiológica porque aún así no estaba confirmado el primer caso, ¿no? Entonces, sin embargo, luego por un caso importado, viene y se da nuestro primer caso ya en los primeros meses, a fines de mayo, primeros días de junio, ¿no? Entonces, esta voz de alerta es importante porque da a tallar, o sea, que todos los países se encuentren, como la palabra dice, en alerta, con la finalidad de poder dar las indicaciones necesarias, con la finalidad de prevenir estas enfermedades en la población, tanto en la población en general como también en la población, en todo caso, el personal de salud, que son los primeros que atienden este tipo de enfermedades, así como ha sucedido con el COVID, que bueno, el personal de salud fue el primero en que tuvieron que hacer los primeros motores, como se puede decir así, que salieron en pos de poder ayudar a las personas que estaban cayendo con el virus, en este caso, con el COVID, y ahora también están con esto del mono. Aunque en su mayoría de casos, más o menos el 70 y tantos o el 80% de personas hacen el tratamiento en su casa, o sea, es domiciliario, ¿no? O sea, el aislamiento es domiciliario. Y el resto, bueno, en algunos que están complicados, etcétera, ya pasan al hospital, ¿no? El Perú tiene, aparte que lanzó su alerta epidemiológica, también hay un plan con respecto a esto, a cómo enfrentar esta enfermedad y cómo tener nosotros las medidas de prevención y de precaución, tanto para la población, tanto para el personal de salud. Cuando hablamos de todo eso, también es necesario que usted y yo como personal de salud, pero también la población, es necesario que nosotros tengamos en cuenta estos conceptos, o sea, los conceptos de cómo identificar nuestros contactos, cómo ser precavidos, cómo aplicar las medidas de prevención frente a esta enfermedad, o sea, cómo educarnos contra esta enfermedad. Entonces, con la finalidad de, bueno, de tener pues las medidas de control y hacer seguimiento, ¿no? Entonces, no es necesario de acusamiento, sino seguimiento. El seguimiento lo hace el personal de salud, el seguimiento también lo hace la unidad de seguridad y salud en el trabajo, que probablemente ustedes lo vayan a tener si es que tienen algún caso, ¿no? Le hacen el seguimiento de cómo va, así como han hecho el seguimiento con los casos de COVID o con cualquier otro tipo de enfermedad. Esto va a ser clave para controlar la propagación de esta enfermedad o este virus de la viruela del mono, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros conozcamos estos conceptos. Definición de contacto y por qué se considera, a qué se considera una exposición. La definición de contacto se puede definir como aquella persona que estuvo expuesta o estuve expuesta a un caso probable o confirmado de viruela de mono durante su periodo infeccioso, ¿no? O sea, desde que inició sus síntomas hasta que se le cayó la costra, que es su periodo de infección. Entonces, yo pude estar expuesto a ese caso, ¿no? Es un caso probable o confirmado, ¿no? Entonces, pero esa exposición de ese caso, entonces pudo hacer sido en diferentes contextos, o sea, con una particularidad, que estuve sin
protección personal, o sea, sin utilizar mi mascarilla, por decirlo así, ¿no? Y estas situaciones pudo haber sido en el hogar, puede haber sido en la escuela, puede ser en el trabajo, puede ser en el transporte, puede haber sido en el hospital, puede haber sido en las reuniones sociales, puede ser en la pichanguita cuando a veces nos vamos a hacer deportes, puede ser también por contacto sexual, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, la definición del contacto es aquella persona que está expuesta frente a un caso probable, pero no tuve mis medidas de precaución, o sea, de utilizar mis equipos de protección personal. O sea, ¿me dejo entender? Y bajo esas circunstancias, esa situación de exposición pudo haber sido en mi casa, puede haber sido en la escuela, puede haber sido en mi lugar de trabajo, puede haber sido en el hospital cuando he ido de repente a sacar un medicamento, en los templos, en el transporte, en las reuniones sociales, que hoy en día ya salen los muchachos pues a bailar y todo eso, a tomar por ahí un coctelito, y también los contactos sexuales, ¿no? ¿Y a qué se denomina exposición? La exposición es aquella situación en la que cara a cara, o sea, yo estoy hablando contigo directamente, sin equipo de protección personal. Suficiente con eso, ¿no? Ha tenido contacto directo, incluido el sexual, y también contacto con los materiales contaminados, sea la ropa del mismo paciente, sea la ropa de cama, o también en las superficies, por haber tocado las superficies, ¿no? Contaminada por un paciente que ya está netamente confirmado que está con la viruela del mono, ¿no? Entonces, esas dos situaciones debemos de tener en cuenta y de tomar las medidas de precaución. Caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Son tres situaciones que nosotros debemos de tener en cuenta. El caso sospechoso es cualquier persona que presenta síntomas, tales como la fiebre, puede presentar fiebre, dolores, el dolor de cabeza, las mialgias, la linfadenopatía, caso sospechoso. De inmediato, voz de alerta. El caso probable es aquella persona en la que además de cumplir, o sea, además de tener fiebre, dolor de cabeza, de tener malestar general, dolor de espalda, las linfadenopatías también cumple con otros criterios, como por ejemplo la exposición que haya tenido sin protección respiratoria, el contacto que pudiera haber tenido, entre comillas, contacto sexual, el contacto con materiales contaminados, sea de la ropa de cama, de repente un personal de salud, o en su misma casa, con aquel paciente o persona que puede estar con viruela del mono, con un caso probable o confirmado de viruela del mono en los 21 días anteriores. Aquí hay una situación que en los 21 días anteriores, que usted estuvo de viaje, por ejemplo, cuidarse pues los 21 días, si no tiene entre esos 21 días, no aparece la fiebre, no le aparece, ya, salvado, ¿no? Salvado por la campanita, como dice. Los antecedentes de viaje, que es algo muy importante, sobre todo a esos países endémicos, ¿no? En África, donde está ahí la viruela en sí, pululando, ¿no? Y caso confirmado es cuando ya el caso sospechoso o probable, cualquiera de los dos casos, lo confirman a través de ¿qué? A través de la prueba de laboratorio, mediante la prueba molecular del hisopado que la realizan, mediante la prueba molecular, ¿no? Entonces, son tres situaciones que nosotros nos movemos en estas, en este escenario de lo que es la viruela del mono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Entonces, el mismo MINSA, a través de su normativa, indica, ¿no? Recomendaciones, y ellos indican para la población, porque las recomendaciones para el trabajador de salud es, además de esto, es otro también, que es un poco más en estricto, ¿no? Entonces, pero recomendaciones para la población, como usted que está allí, como yo que estoy acá, como mi familia que sale, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de respetar e ir,
¿cómo le puedo decir? Obedeciendo estas situaciones que nos da el plan de acción contra la viruela del mono, que lo escribe la norma técnica del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces dicen ellos, evitar entrar en contacto con las gotículas respiratorias expulsadas al hablar, toser, estornudar. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de protegernos con la mascarilla. Punto número 1. Evitar tocar materiales contaminados como las prendas de vestir, utensilios o la ropa de cama de una persona infectada. Punto número 2, que esta ropa de cama, que estos utensilios, etcétera, etcétera, deben ser lavados con agua hirviendo, no sacudirlas, señores, porque hay un tema que nosotros tenemos, cuando sacudimos nuestra, ¡ay!, levantamos las manos hasta el techo y después la volvemos a vuelta, están ahí. Entonces, esos ácaros, polvillos, etcétera, virus, están ahí, se impregnan y pululan en el medio ambiente y caen otra vez, ¿no? Evitar, bueno, en este caso, el contacto con la piel durante el acto sexual con una persona infectada, dicen ellos así, ¿no? Evitar contacto físico estrecho con erupciones o lesiones en la piel de una persona infectada. Entonces, no es que nos alejemos, ya tú estás con la viruela, yo me alejo, no, sino que tomar las precauciones necesarias, porque indudablemente, como ya les dije, que ese 78%, si no me equivoco, u 80% de esas personas que se contaminan con viruela del mono, el lugar de aislamiento, o sea, de poder pasar su enfermedad, va a ser en su hogar, ¿no? Entonces debemos de tener las precauciones cuando estén suponiendo que hubiera una persona, un familiar nuestro con esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué es lo que recomienda el MINSA, ¿no? O sea, ya. Primero, lo que sale acá, lavado de manos. Indudablemente con esta pandemia de COVID, señores, yo pienso de que nosotros ya nos hemos internalizado, nos hemos educado con el lavado de manos. Más aún, si es que a nuestros niños ya los hemos educado con el lavado de manos. Esto del lavado de manos, algo importante porque a través de las manos nosotros transmitimos enfermedades, o sea, a través de las manos transmitimos infinidad de microorganismos, de virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como un ente vector. Entonces, para ese ente vector hay que lavarse las manos. Entonces, practicar una buena higiene de manos, ¿no? Antes, durante y después de cada proceso, bien sea con contacto animales, con humanos, antes de ir a comer, antes y después de ir al baño, etcétera, etcétera, tenemos nosotros que tener esa educación, o sea, la internalización que nos han hecho se debe de transformar en una educación. Entonces, se lava las manos con agua y jabón, su desinfectante, su alcohol gel, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otro punto que dice, ¿no? Evitar compartir los alimentos, bebidas, cubiertos y platos. Bueno, es una forma de poder prever y prevenir también, no solamente esta enfermedad, sino otros tipos de enfermedades, ¿no? Lavado de manos, señores. El uso de la mascarilla. Es importante que el uso de la mascarilla, tanto así como al momento para estornudar, tanto así para el momento de toser, es importante. Pero tener también la internalización del uso adecuado de la mascarilla. ¿Cuántos ahora con el COVID, por ejemplo, ya dieron hoy día, ¿no? Ha salido el comunicado de que parece que ya no se va a hacer el uso de las mascarillas, o sea, en niveles cerrados, excepto para los hospitales que tienen que usar mascarillas, excepto para transportes, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la observación que hemos hecho durante esta situación de pandemia que hemos vivido o que estamos viviendo todavía con el COVID? Que las personas no usan adecuadamente las mascarillas, o sea, se la ponen con la nariz afuera, tapando la boca nada más. Se la ponen tapando solamente el mentón. Se la ponen, allá van a conversar, a veces se lo suben y se lo ponen como gorra. Entonces, no, señores, el uso de mascarilla cumple una función de poder
prever de que esas gotículas que uno sale a respirar al estornudar, al toser, al hablar, no se estén pululando, pues porque salen como un, como cuando hacen el flick y sale ya, eh, como cuando ustedes usan un rociador, ahí está. Entonces, necesariamente nosotros tenemos que evitar eso. Entonces, cubrir la boca al estornudar y tener esa educación, pues creo que con la doctora Massetti, si no mal acuerdo, sacaron una norma, cómo estornudar y cómo toser, la educación, ¿no? Colocarse el antebrazo y estornudar, y no pues dar esos estornudos estruendosos que a veces nos hemos acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, importante, lavado de manos, uso de la mascarilla. Mantener distanciamiento social es un tema que ya también lo dice así la norma, entonces a 1 metro, o 1,5 metros, 2 metros, a la hora de irse a almorzar, etcétera, etcétera. Son las mismas prácticamente, las mismas precauciones, las mismas medidas de prevención que se utilizan para el COVID, ¿no? Entonces, también estar en ambientes ventilados, ¿no? Es importante que el ambiente esté completamente ventilado. Hoy día vemos en los parques, bueno, ya la gente se quita la mascarilla, lo cual está bien, ¿no es cierto? Importantísimo para este tipo de enfermedad que el lavado de la ropa, o sea, de la ropa del mismo enfermo, la ropa, las sábanas, las toallas, los mismos utensilios se laven con agua caliente, ¿no? Altas temperaturas, dicen en la literatura también, bueno, pero acá indican el agua tibia y detergente, ¿no? Y algo muy importante, señores, limpiar y desinfectar los espacios en los que se haya encontrado la persona enferma. ¿Para qué? Para evitar el contacto con esa situación, o sea, con estos espacios o con estas superficies que pudieran haber sido contaminadas. Y también evitar el contacto con las lesiones, ¿no? Entonces, indica la misma norma. En caso de presentar un síntoma, llamar al 103 o acudir al médico para evitar el contacto con otras personas. ¿Por qué limpieza de las superficies? Porque se ha demostrado y se demuestra, según las investigaciones que están haciendo, demuestran que este virus es súper estable fuera del huésped. Entonces, ¿por qué? Puede vivir en las matas, en las cosas. No sé qué tiempo determinado vivirá, porque con el virus del COVID sí sabíamos que, por ejemplo, en el plástico vive 72 horas, que en el cartón 48 horas, que en materiales de cobre puede vivir 4 horas, etcétera, etcétera. Sin embargo, con este virus todavía no sabemos cuántos minutos o cuántas horas puede vivir adherido a las superficies. Entonces, por eso es que ellos dicen de que esta viruela se puede transmitir también a través de las superficies y materiales que estén contaminadas con este virus, ¿no? En especial con aquellas situaciones en las cuales se haya entrado en contacto con el ser humano o con un animal enfermo, ¿no? Entonces, indudablemente, la buena práctica sería lavar regularmente, bueno, ellos dicen a altas temperaturas, no dicen cuánto, a qué temperatura, pero dicen a altas temperaturas, ¿no? Y eso lo dice, no lo digo yo, lo dicen, bueno, los científicos que son estudiosos de esta materia, ¿no? Hay un asunto importante y yo lo traigo a colación acá, no sé, de repente ahí puede haber enfermera o alguna licenciada de salud o el médico, etcétera. Entonces, todo personal de salud es una población de alto riesgo, ¿no? Porque se desenvuelven en un entorno de alto riesgo, por lo tanto, ellos deben de tomar precauciones adicionales. Y no solamente ellos, nosotros debemos de, yo digo, a veces digo, debemos de exagerar, ¿no? O sea,
más vale que sobre que no falte, como dice, ¿no? Debemos de exagerar que todos nosotros nos consideramos sospechosos, de que todos nosotros debemos tomar nuestras precauciones universales, de que todos nosotros debemos de establecer esa situación en las cuales estamos en riesgo. Puede ser en alto, medio, bajo riesgo, pero todas las personas estamos en riesgo. Entonces, eso es algo muy importante y le traigo acá solamente para indicarles sobre las personas de salud. Pero indudablemente no solamente el personal está en riesgo, en alto riesgo, sino que también hay otras personas como usted, como yo que estoy acá, o las personas que están fuera de la oficina, etcétera, también pueden estar en bajo riesgo o mediano riesgo. Es importante tenerlo esto en mente para tomar nuestras precauciones de prevención, ¿no? Entonces, bajo todas estas circunstancias, ¿qué hacer? Por ejemplo, si es que tenemos un trabajador o una persona que está con viruela. ¿Qué hacer frente a esta situación? En primer lugar, mantener la calma. No desesperarnos nada, porque de desesperación no nos sacamos nada. Tenemos que cumplir los puntos que así nos los dicen las normas, ¿no? O sea, son acciones que ellos han tomado en cuenta para poder ir al tanto de esta enfermedad. Mantenerse aislado, o sea, ya antes le decía, ¿no? El aislamiento es necesario, exceptualmente se aísla en el hospital aquellos pacientes que tengan pues alguna complicación, ¿no? Pero generalmente el aislamiento se está haciendo en la casa, ¿no? Pero este aislamiento tiene que estar desde que se inicia hasta que se haya caído la última costrita. Mientras que no le haya caído la última costrita, tiene que estar aislado. Es necesario que no se toquen las lesiones porque se infectan. A veces esta situación produce harto escozor, o sea, y hay medicamentos que calman el escozor, ¿no? Entonces no rascarse porque se puede infectar. En la uña también se agregan las bacterias, podría decir así. No tocarse los ojos, porque bueno, también puede contaminarse en los ojos y puede haber alguna otra adherencia de este virus y por lo tanto puede provocar conjuntivitis, otra enfermedad para los ojos, o sea, se sobreagrega más, ¿no? El uso de mascarilla sí es permanente, el que la atiende y el atendido, o sea, tienen que estar con el uso de mascarilla cuando están con esta enfermedad. Acá lo hacen en forma imperativa, dice, lávate, ¿no? Lo dicen imperativamente, lávate las manos con agua y jabón. Sí, y es cierto, lávate, lávese. Lo dicen en forma imperativa, ¿no? Tácito. Lavarse las manos con agua y jabón, bueno, pues ya saben ustedes el 20 segundos, sus 5 técnicas, etcétera, etcétera, que se enfermen, o también desinfectarse con alcohol gel. Y sobre todo tener las uñas muy recortadas. No compartir vajillas, no compartir cubiertos. Es como cuando, por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, son jóvenes, yo sí ya soy más añosa que ustedes. Antes decían, ¿no? Veían una persona que estaba con una tuberculosis y ni se le acercaban, hacían un estigma, ¿no? Y le separaban los cubiertos, le separaban todo, ¿no? Entonces, y no compartían nada, o sea, los cubiertos, todo estaba guardado. Pero acá hay algo adicional, no compartir ni la ropa, ni la sábana, ni las toallas, ningún artículo de aseo, etcétera, etcétera, ni los juguetes. Bueno, acá han puesto los juguetes sexuales. Bueno, compartir con otras personas, ¿no? Entonces, eso es importante. Identificar a las personas con las que estuviste en contacto estrecho, o sea, aquella persona sospechosa, ¿no? Aquella persona sospechosa. Deben de recordarnos, identificarlos con quién estuve, con la finalidad de que se le haga seguimiento también, ¿no? Porque pudiera ser que esta persona también ya esté contaminada y por lo tanto esté contaminando a otras personas, ¿no? Indudablemente,
Ahora pues que se quitan las mascarillas, no sé cómo va a ser esto, pero sin embargo ya habrá alguna medida que dieran de repente dentro de las 48 horas que han dado esta noticia. Entonces es necesario nosotros tener en cuenta la mascarilla, ¿no? Tener cuidado al barrer, ¿por qué? Porque al barrer levantan polvo, mejor es trapearlo, ¿no? Trapear, húmedo, con agua y detergente o agua con cloro, hipoclorito de sodio. ¿Para qué? Para que ese material que está seco no se levante y pueda contaminar nuevamente y uno lo respire, ¿no? Desinfectar frecuentemente la superficie, ya les dije que es una situación que es lábil, este virus que puede estar quedado en la superficie donde están las mesas, por ejemplo, las sillas, etcétera, etcétera, se deben desinfectarse frecuentemente, bien sea con alcohol o, bueno, la solución de lejía, las gotitas de lejía que uno puede echar, ¿no? Evitar el contacto físico, bien sea de abrazos, los besitos, las relaciones sexuales, entre comillas, hasta que se recupere por completo. O sea, tiene que estar completamente aislado, completamente sin, ¿cómo lo puedo decir? Sin estas acciones de emoción, ¿no? O sea, el abrazo, el beso, ¿no? Que nosotros los peruanos somos muy apapachadores, ¿no? Mantener alejadas las mascotas, porque ya les dije que los animales también son muy lábiles para contaminarse, porque, bueno, corren el riesgo de transmitir el virus, ¿no? Mantenerse alejado de aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, sobre todo las embarazadas, los niños pequeños, los adultos mayores. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables, sobre todo también aquellas personas que tuvieran alguna enfermedad inmunodeprimible, ¿no? Eso es importante que nosotros sepamos, porque es necesario también hacerles saber de que los pacientes, en este caso las personas que pudieran estar con esta enfermedad, ellos suelen recuperarse en pocas semanas, o sea, muchas veces sin ningún tratamiento, o sea, simplemente con un sintomático de repente que recibieron para su fiebre, ¿no? Pero requieren mucho reposo, mucha hidratación, alimentos nutritivos, en todo caso, una alimentación adecuada, y sobre todo, pues, un medicamento para que no se rasque, ¿no? Porque provoca mucho escozor, ¿no? O sea, los sintomáticos están ahí de primera línea, ¿no? Si es caso grave, o sea, donde la evolución ha ido un poco más allá de lo adecuado, entonces indudablemente ellos sí van al hospital, ¿no? Con estas complicaciones, ¿por qué? Porque se pueden complicar con una encefalitis, o sea, una inflamación del cerebro, puede ser infecciones bacterianas cutáneas, puede ser se puede deshidratar, se puede dar una neumonía, conjuntivitis, por ejemplo, porque se llevó la mano pues infectada al ojo, una queratitis que le puede dar, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta aquellas personas que son inmunocomprometidas con alguna otra enfermedad de fondo que pudiera tener. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Recordar, o sea, todo en esta figura yo les doy todo el resumen de lo que he hablado durante esta hora, creo. Tener en cuenta que la transmisión se transmite de persona a persona o en contacto cercano con las lesiones, con los fluidos corporales, con las gotitas respiratorias, con los materiales contaminados, en este caso la ropa de cama, la ropa, con la superficie que pudieran estar contaminadas, los utensilios, etcétera, ¿no? Que los síntomas pueden durar de entre 2 y 4 semanas, o sea, los días lo dejamos entre 0 y 5 días, etcétera, etcétera, que son los periodos de invasión, y luego viene de 5 a 16 días, que la otra semana, etcétera, puede cumplir un mes, ¿no? La viruela del mono es una enfermedad autolimitada. ¿Por qué? Porque su tasa de letalidad es mínima, ¿no? No es como, por ejemplo, el COVID, que en la primera ola nos mató. O sea, la alta tasa de la que fue alta, ¿no? Tenía alta tasa de letalidad. Entonces, el factor de riesgo en ellos es el contacto, más que nada, es el contacto con personas infectadas
Ese es el factor de riesgo, ¿no? En este caso, estamos en riesgo si estamos en contacto con una persona supuestamente infectada, ¿no? Entonces, para lo cual nosotros debemos de tomar medidas de precaución, o sea, las medidas de prevención, en especial con las personas que podían estar infectadas, ¿no? Evitar contacto con las personas infectadas, lavado de manos. Nuevamente le digo, señora, si ya aprendimos con esta pandemia del COVID a lavarnos las manos antes, durante y después, eso es bueno. Lavado de manos frecuente. Más aún, mire, yo me formé en salud ocupacional, me formé en Israel. Y ahí mi maestro dijo, lavado de manos. Empecemos con educar a los niños. Porque si educamos a los niños en lavado de manos, vamos a tener un adulto menos de corregir. Ojo, pestaña y ceja. Los que tengan hijitos, por favor, a enseñarles el lavado de manos correctamente, ¿no? Bueno, el uso de mascarillas, bien sea la simple o el N95, que es para el personal de salud, indudablemente. El lavado de las ropas que podrían estar entre comillas infectadas, toallas con agua de alta temperatura, evitar el contacto con las lesiones de piel, y si se presenta alguna sintomatología, acudir al médico, no dejar ahí, no, me voy a tomar mi agüita, mi paracetamol, no, mejor acudir al médico para poder evitar eso. Y si hay ganglios, fiebre, ganglio, malestar general, dolor de cabeza, si hay mialgias, me duele la espalda, la linfadenopatía, entonces indudablemente tienen que ir al médico para que pueda verificar y puedan hacerle su PC, su prueba molecular y sobre todo diagnosticar fehacientemente si es una viruela del mono o no. Luego, con esto ya creo que acabo, sí creo. Ya, Tácito. La palabra protégete, orden, es una orden. O sea, cuando dice protégete, como cuando siéntete bien, es una orden que nos da, ¿no? Entonces Minsa dice, protégete de la viruela del mono. Es importante, señora, en verdad que nos protejamos, no solamente con este tipo de enfermedades, también lo tenemos también ahora el COVID, que todavía está en bajada, aparentemente, hay menos tasas del 5% de letalidad. Entonces, por lo tanto, es por ese motivo es que nos han sacado las mascarillas. Sin embargo, debemos decir nosotros con las precauciones, con las medidas de precaución, las medidas de prevención, y no, bueno, decir, bueno, ya estamos libres, ya adiós mascarilla, adiós esto, y se nos va a los pies lo que hemos aprendido, lavado de manos, distanciamiento social, el uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Lo importante es cuidar la salud, tanto de ustedes. ¿Por qué? Porque son ustedes las personas que también pueden llevar riesgos a su hogar, no solamente de esta naturaleza de virus, sino dependiendo del riesgo al cual está expuesto un trabajador, ese riesgo puede ir directamente también a su hogar. Entonces, señores, con esto, felicidades. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias, doctora Susi, más bien por el tema muy interesante que nos ha tocado hoy día sobre la viruela del mono. Bueno, ya por favor a todos los gradianos no se olviden de inscribirse al link. ¿Alguna pregunta adicional de alguno de los participantes? Creo que... Creo que no tenemos preguntas, ¿no? ¿Alguna de los participantes? Ok. Entonces damos por finalizar esta capacitación. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por escucharme. Espero que nos hayamos entendido. Indudablemente las medidas de prevención, no solamente con este tipo de enfermedades, sino que la prevención tiene que ir en todo lugar, o sea, en cada instante, por todos los riesgos al cual ustedes como trabajadores están expuestos, sea en la oficina, sea en el área productiva donde pudiera haber, etcétera, etcétera, incluso en el transporte, o sea, desde que usted va a su casa hasta la oficina, de la oficina a su casa, hay riesgos y peligros a los cuales debemos nosotros de prever. Entonces, bajo estas circunstancias, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya agradado esta exposición. Gracias.